Hola, buenas tardes, aquí estamos. Espero que os encontréis bien. Os echo mucho de menos, pero pienso que breve estaremos juntos. Muy breve. Si nos quedamos en casa, pues esto pasará muy pronto, ¿vale? Bueno, os buscaré una clase con balón. Como sé que en casa no tendréis el típico softball que utilizamos en el gimnasio, podéis coger las pelotitas de la playa que tienen vuestros hijos en casa, que seguramente lo encontraréis por ahí. Subid al camarote y ya veréis que tendréis por ahí algo. Bien, esta es de espuma. Está un poquito viejita, pero es para que veáis. Tiene que ser blanda, no dura. Yo voy a utilizar en este caso esta, ¿vale? ¿Ok? Vamos a empezar tranquilamente. Vamos a empezar de pie. Pondremos el balón entre nuestras rodillas. Vamos a mantener los pies bien apoyados, intentar mantener equilibrio entre una pierna y la otra. ¿Vale? Estabilización de caderas, cintura pélvica y hombros hacia atrás, descendiendo las escápulas hacia abajo. Y mantendremos el cuello muy largo, pensando en elevar la coronilla hacia el techo. Vamos a empezar con la respiración. Cogeremos aire por la nariz y expulsamos por la boca. Una vez más, nariz, vacío boca. Sentid que cuando tomáis aire, las costillas se van expandiendo, se van elevando y durante la exhalación las costillas van bajando y se van cerrando dirigiéndose hacia la línea alba. Vuelve a inspirar. Vacía. Okay. Una vez más, sentir bien la respiración diafragmática. Vacía. Ahora vamos a utilizar el abdomen y el transverso. Durante la exhalación vamos a buscar un peloteo dirigiendo el ombligo hacia la columna y la columna así, el ombligo hacia la espalda. Inspiro, abro costillas. Expulsando, cerro costillas. Cerro bien toda la faja abdominal. A un ligero pellizqueo. Siento que mis glúteos se contraen ligeramente, como la cara interna de mis muslos también se contrae. Inspira. Expulsa. Una vez más. Ok, vamos a empezar a hacer un trabajo de nuestra cintura escapular y de nuestros tobillos. Al inspirar, elevo los brazos, elevo talones. Y ahora expulsa 1, 2, 3, 4. Inspiro. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3 y 4. 2. Subo. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, expulsando. 3 y 4. 3. Alarga. Cuidado con los hombros. No os acerquéis a las orejas. Mantener hombros de abajo. Cuello largo, brazos largos, expulsando, bajo brazos, bajo talones en dirección al suelo. Penúltima. Inspiramos. Expulsamos. Y una vez más. Tomamos aire y vamos a arrancar ahí. Mira, vas a bajar y subir los talones. Casi que toque el suelo.
pero no llegaremos a tocarlo. Eso, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Coja aire. Vaciando. Perfecto. Vamos a coger, van a dirigir nuestros brazos así enfrente, largos, ¿vale? Me pondré de perfil. Vamos a hacer un trabajo de nuestra cintura escapular. Inspiro, junto las escápulas y expulsando la separe. Permite que lo apretaréis un pelín el balón y 1, 2, ¿ok? Tomo, vacío, 3, 4, 5, 6. Vamos a coger el balón con nuestras manos y vamos a apoyar entre nuestros antebrazos o así los codos. Flexiono un poco mis rodillas y voy a mantener un poco la pelvis en retroversión, ¿vale? Inspiramos y al expulsar aprieten el balón. 1, pelvis neutra, vacía y retroversión. 2, pelvis neutra y al expulsar 3, 4, vais sintiendo ahí el trabajo de vuestra cintura escapular y de la cintura pélvica. 5, 6, 2 más, 7, 8. Perfecto. Ya sabéis, podéis repetirlo. 8 más, ¿vale? Y el anterior también. Balón a las manos. Separo un pelín las piernas, más o menos en altura de la colchoneta o de vuestras caderas. Y al tomar aire, elevo mis brazos y al expulsar flexiono un poco las rodillas buscando una sentadilla. 1, inspiro y 2. Ahora, tengo siempre atención a vuestra columna, ¿vale? Alinear el sacro, 3, con el occipital. Inspira, mantener la contracción abdominal. Otra más. Inspira. Expira. Inspira. Inspiro y relajo. Cogemos aire desde aquí y vamos a elevar el talón derecho expulsando. 1, ahora el izquierdo. 2, derecho. 3, 4, 5, 6, 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Inspiro, bajo el balón, dirijo el mentón hacia el pecho y expulsando subiremos articulando la columna. Perfecto, vamos bien, ¿sí? Ok. Tendré el balón en mi mano derecha. Lo que voy a hacer es pasarlo de una mano hacia otra por detrás, sin que toque en mi pumpis, ¿vale? Inspiro e expira. 1, inspiro e expira. 2, 3, 4, cambio. 1, 2, 3,
Inspiramos. Expulsando, vuelvo a buscar la sentadilla. Dirijo un mentón hacia el pecho. Y ahora vamos a elevar los dos talones del suelo a la vez. Expulsa. Y 1. Inspirando bajo. Expulso y subo. 2. 3. 4. 5. Tengo siempre atención a vuestra columna, ¿vale? Y a vuestro centro, el powerhouse, ¿vale? 6. 7. Y 8. Balón al suelo. Cojo aire. Relaja los hombros. Y subo articulando la columna. Vaciamos, relajo los hombros. Vacía y arriba. Vuelvo a flexionar mis piernas y vamos a hacer una extensión lateral del costado. Inspira arriba, expulsión. 1. Tengo atención a vuestra cabeza, ¿vale? No dejéis el brazo ir exageradamente adelante y la cabeza caída. Es esto. Tomo. Vacío. 1. Inspira. Aquí adelante para que veáis bien. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alarga. Y 8. Inspiramos, expulsa y vuelve. Perfecto. Una vez que hemos trabajado y hemos hecho un pequeño calentamiento, vamos a pasar al suelo. Boca arriba. Pongamos el balón entre nuestras rodillas. Nos tomamos. Apoyamos el occipital. Hombros hacia abajo y hacia atrás. Sentir el piquito de las paletillas ahí tocando el suelo. Los pies bien apoyados y el sacro también. Ojo, no apretéis el balón. Apenas quiero que trabajéis el permitido. Me pondré un poquito así lateral para que podáis ver. Inspira, expulsando. Solo el permitido. Intento durante la exhalación acercar el ombligo máximo hacia la columna y la columna vertebral al máximo, principalmente en la zona lumbar, bien pegadita hacia la colchoneta. Inspira, no apretéis el balón, ¿vale? Expira, apenas lo mantenéis ahí. Cojo aire, abro costillas, y al vaciar, cerro costillas y vas a sentir cómo vais apretando todo el suelo pélvico, la faja abdominal, como el ombligo viene hacia la columna. Como vuestra zona lumbar hace una imprenta hacia la colchoneta. Última. Y una última. Inspira. Y expira. Muy bien. Voy a empezar a hacer el pelviqueo y apretar el balón. Durante la exhalación, 1, 2, 3, 4, 5, cerrar bien, 6, bascula pelvis y 7, seguir pelviqueo. Y 8, aguanta ahí, mira, voy a soltar la respiración muy despacito, ¿vale? Y aprieto, tomo y vacío. 1, mantengo la pelvis en retroversión. 1, 2. Una última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto.
Entrelazo los dos dedos, abro las manos, levanto mi cabeza, entrelazo mis dedos y voy a dirigir los pulgares hacia la cintura. ¿Ok? Bien, alineo bien mis pies con mis rodillas y voy a bajar inspirando. Y hacemos una flexión del tronco y al expulsar subo. 1. Inspiro y bajo. Expulso y subo. 2. 3. Sentir que vas cerrando abdomen, costillas. 4 más. 1. 2. 3. Y nos quedaremos ahí arriba. Y 4. Y ahora vamos a hacer un juego pasando de paletilla a paletilla. ¿Vale? Eso es. 8. 7. Hacemos un pequeño trabajo de oblicuos. 7. 6. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Mantengo arriba. Inspiro. Expulsando. Bascúleme la pelvis. La lumbar bien pegada al suelo. Y elevo mis dos pies del suelo. Vaciando. Y bajo. Inspira. Cuidado. No dejes arquear la espalda. Es expulso y subo. 2. Inspiro. Cuidado con la curvatura lumbar. 3. Tienes que sentir que la lumbar está siempre apoyada. No arquees la espalda en ningún momento. 5. Mantén la cervical alta. 6. 7. Y 8. Aguante. Mira, vamos. Descender, bajar. Dorsal, cervical, occipital. Inspiro, expulsando. Voy a dirigir el mentón al pecho y intentar cerrar un poquito mis codos. Y mentón, dirigir el mentón al pecho. Es un poquito de lado. Coger aire atrás. Vaciando, subimos. 2. Alineo bien rodillas con caderas y los pies con las rodillas. Cuidado para no arquear la espalda. 3. 4. 5. Inspirando voy atrás. Expulsando, queda. Perfecto. Vamos a coger el balón con nuestras manos, apoyar los pies en el suelo y hacer un trabajo de cintura escapular. ¿Vale? Cogeremos aire y desde aquí, primero, despego mi hombro derecho del suelo, expulsando. Bajo el hombro derecho, tomo aire y hago el mismo con el izquierdo, expulsando. Ahora cuidado, estabilización de caderas, ¿vale? 3. 4. Y cada vez que vaciamos, acordaros de bascular la pelvis. 5. 6. 7. Bajo hombros, subo hombros. Y 8. Vamos a hacer los dos al mismo tiempo. Durante la exhalación desplegaremos las dos escápulas del suelo y vacía. Inspira, alejen siempre los hombros de las orejas, ¿vale? Y sentir la coronilla larga y bascular la pelvis. 2.
Mantengo mi pelo de retroversión y 3. Por arriba larga, hombros abajo y elevas. 4. Sigo. 5. Y 6. Perfecto. Muy bien. Vamos a apoyar el balón en dirección a la parte externa de la rodilla derecha. Inspiramos, expulsando. Voy a estanotar mi rodilla derecha, dejándola caer hacia el lado derecho. ¿Ya? Vuelvo. Inspira. Y expira. Mantiene ahí. ¿Vale? 8. Prepara el aductor. 7. 6, vas presionando un poquito el balón, a la parte externa de la rodilla contra el balón. 5. Ahora cuidado, estabilización de caderas. 3. No dejes mover la cadera, ¿vale? 2. Y 1. Inspiramos. Expulsión, subo al largo del brazo derecho, levanto el izquierdo por detrás de mi cabeza. Inspire bajo. Expulsión. 1. 2. Y 3. Vamos a pedir una ayuda a nuestra pierna derecha. Durante la exhalación, subo cervical, dorsal. Cuando la lumbar está abajo, extiendo mi pierna derecha. Y ahora vuelvo. Inspirando. Expulsando, subo. 1. Inspiro bajo. Expulso, subo. 2. Y 3. Cambio de lado. Toma aire. Vacío. Mano derecha por detrás de la cabeza, tirando a la cervical. Inspira. Abro bien ese pecho. Deja introducir la mayor cantidad de aire que podáis hacia vuestros pulmones. Relajaros. Inspira. Dirijo el mentón hacia la derecha, vaciando y despego dorsal. Cervical. Y apoyando la lumbar, extiendo mi brazo. Inspira 1. Expulsa. 2. 3. Ahora empezamos a pedir ayuda a nuestra pierna izquierda. Vacía, coloco mi espalda y después extiendo la pierna izquierda. Inspirando bajo. Expulsando, subo. Inspiro bajo. Inspiro. Y subo. Atrás. Toma aire. Vacío. Perfecto. Ahora las manos. Y vamos a ir muy despacito. Ánimo. Levanto y despego. Miro sin pitar del suelo. Dirijo la mirada al pecho y el balón a las rodillas. Cojo aire. Y al expulsar, extensión de piernas y de brazos. 1. Vuelvo. Flexiono mis piernas. Inspiro. Y ahora redondeando la espalda. Vamos atrás. Vértebra a vértebra. Aquí para el balón. Y una vez más. Inspiro. Expira. 2. Me voy a cambiar un pelín. Eso es tu posición para que puedas ver ahí un poquito más rostro. Ahí. Flexiono las piernas y redondeando
Vamos atrás y bajando vértebra, vértebra. Antes de percáis de vista, de visualización de la pantalla, haremos siempre lo mismo. Cojo y ahora vacío. Inspiro y redondito, 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 redondita. E inspira. Dejo de atrás mis brazos. Subo. Cojo aire. Vacío. Vuelvo a inspirar, flexionar mis piernas. Y al expulsar vamos atrás. Redondito, redondito, redondito. Una vez más. Inspiro. Inspira. Ok. Inspiramos. Recojo mis piernas. Y expulsando vamos a bajar vértebra a vértebra. Vale. Volveré a poner la postura que estaba para que me podáis ver bien. Balón por detrás de la rodilla derecha. Aprieto. Voy a abrir un poquito mis brazos, pero ojo, sentir desde los hombros todo el brazo y la palma de las manos bien apoyadas. Y vamos a hacer una rotación, un trabajo de caderas, círculos de caderas. Ahí. Ahora cuidado, estabilización de las caderas, estabilización de cintura escapular. No nos podemos mover como si fuéramos un barco, ¿vale? Toda nuestra energía viene a la línea media. Y vamos solo a trabajar la articulación entre la pierna y la cadera. Y cambiaremos de sentido. Ahora inspirando, expulsando suelo, perdona que se me resbala. Inspiro, expira, 2, inspiro, expira, 3, voy a volver a mi posición inicial, 3, 4, 5 y 6. Cambio de lado. Inspiramos. La pierna expulsa y por detrás de la rodilla izquierda. Abro mis brazos y empiezo círculos de cadera. 1, 2. Estabilización de las caderas. Acordaros. Hombros hacia abajo, cuello largo, coronilla. Pensad que queréis tocar con ella en la pared que tenéis por detrás de vuestra cabeza. Cambio de sentido. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. 3, 4, 5 y 6. Vamos a coger el balón, mantener nuestras piernas flexionadas, alineando rodillas con cadera y nuestro pie alineado con la rodilla. Toma aire, expulso y elevo mi pierna derecha. Un pelín más hacia adelante. ¿Vale? Y ahora, ojo, inspira en el centro, expulsando e extiendo pierna derecha. Cuidado con la curvatura lumbar, que no se varíe. Inspira, intentar mantener la lumbar bien apoyada hacia el suelo. 2, no dejes arquear la espalda. Inspira, expira. 3, inspira, expira. 4, inspira, expira. 5, cada uno baja la pierna hasta donde notéis que controláis la zona lumbar, ¿vale? 5, 6. Cojo aire,
mantengo mi pierna izquierda larga, vaciando. Y ahora vamos a subir. Inspiramos, expulsando al centro. Y aguanto. 8, 7, largo, largo. 6, y me empujo aquí. 5, 4, 3, 2 y 1. Inspiramos, haremos lo mismo hacia el otro lado, ¿vale? Coja de atrás, perdona, coja en el centro, expulsar y ahora estoy pierna derecha. Mantén la lumbar bien apoyada. Inspiro, expulsivo y vamos. 1, larga la pierna. 2, pierna derecha larga. 3, 4, 5 y 6. Inspiramos y expulsando apoyo. Pies en el suelo. Alineo bien mis pies con mis rodillas. Cogeremos aire y voy a buscar hacer un puente articular o un puente sobre los hombros. Vacía, sobre sacro, lumbares, dorsales. Una vez que estoy arriba, inspiro aquí, expulsando e extendiendo más. Toma aire, vuelvo. Y ahora vaciando, vas bajando. Dorsal, sentir lo que pasa en vuestra cadena posterior. Abdorsal, un pectoral, un abdomen bajo, zona lumbar y bajo el sacro. Inspiro centro, expulso sur sacro, lumbares, dorsales. Toma aire, vacía, brazos largos. Vuelvo, inspirando. Sentir que el apoyo está sobre vuestros hombros, chicas, no sobre vuestra cervical. Proteger la cervical. Inspiro, relaja los hombros, expulsamos los sacros, lumbares, dorsales. Copa de arriba, sentir estos glúteos firmes. Vacía y me quedo ahí. Vuelvo a inspirar. 1, expulsar atrás. 2, vacía. 3, 4, activación de los glúteos. 5, y de los cuádriceps. Nuestro cuadrado lumbares se fortalece. Y 6. Cojo aire. Vamos a vaciar y bajar. Ok. Volveremos a acercar el balón entre nuestros codos o nuestros antebrazos. Y esta vez con la estabilización de caderas apenas notaremos las manos a un lado, moveremos la cintura escapular y después alto. Inspira, expira, inspira, expira. Uno más, inspira, expira, inspira y expira. Inspiramos, balón a las manos y despacito vamos a expulsar y extender nuestras dos piernas y llevarlas al cielo. ¿Está? Vamos a apretar el balón ahí entre los tobillos. Cogeremos aire y voy a hacer punta, vacío, flex y aprieta el balón. 1, inspira, puntas. Expulsa y flex. 2, alarga sin parar. 3, 4, toma, vacío. 5 y una más. Y 6. Brazos largos por detrás de vuestra cabeza. Inspiramos a lo largo por detrás de la cabeza. Al expulsar vamos dibujando una circunferencia con los brazos
y me agarro por detrás, flexionando un pelín mis hombros. Vuelvo atrás. Toma aire, cuentas, flex. Siento como mi lumbar queda y apoyada. Toma aire, vacío. Tomo. Una vez más. Inspira. Y expira. Aguantemos ahí. 6 tiempos. 1, 2, 3, vamos. 4, 5 y 6. Entrelazo mis dedos, pulgar se debe precipitar y cambie un poco el balón. 1, despacio, vacía. 2, que no partáis el balón. 3, la mirada hacia las rodillas o al pecho. 4, 5, 6, 7 y 8. Toma aire, vacío, vamos a bajar. Perfecto. Ok, voy a cambiar de posición. Voy a volver a poner el balón entre mis rodillas y ahora despacito voy a rodar como una pelota roll de la pelota. Subo, ¿está? Y mantengo aquí. 1. Y voy atrás, inspiro e inspiro. 2. Inspiro e inspiro. 3. Inspiro, expulsa y 4. Cojo el balón con las manitas. ¿Está? Y haremos lo mismo con el balón. Atrás, inspira e inspira el balón hacia el lado. 1. Atrás y ahora busco derecha. 2. Buscar vuestro equilibrio. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Apoyo mis pies, extiendo mis piernas, alargo la espalda, siento los isquiones bien apoyados y clavaditos en el suelo, mis talones también. Cogeremos aire y vamos lentamente atrás. Roll down, vamos atrás, vaciando, vaciando y vaciando. Flexionen las dos piernas, cojo aire, elevo sacro, lumbares, dorsales durante la exhalación y vamos a poner el balón por debajo del sacro, ¿vale? Ok, siento los pies medio apoyados, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es balancear, mover, primero de un lado hacia el otro, ¿ok? Para relajar un poquito la pelvis y relajar el sacro. 1, 2, 3 y 4. Vamos a dibujar círculos. 1, 2, inspira, mitad de la circunferencia expulsa, otra mitad, toma aire, mitad vaciando, cuando hago retroversión, cuando hago la introversión tomo y ahora vacía, aprieta, cambia de lado, inspira e expira, sentir el alivio en la zona lumbar. 2, 4, 5 y 6. Ánimo. Cojo aire. Despeguemos los dos pies del suelo durante la exhalación. Inspiramos y ahora intenta tocar con las puntas de los dedos del pie en el suelo vaciando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Inspiro, extiendo pierna derecha, expulso, izquierda abajo, derecha arriba, tira de esta pierna, tira del isquiotibial, puedes hacer punta, flex, ¿vale? Número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambio. Cojo aire, vacío. Punta, flex. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Inspiramos, expulsando. Vamos a abrazar y acercar bien estos rodillas hacia el pecho, abriendo los codos. Vacía. Cada vez que vaciamos, cada vez que soltamos el aire, hace que veas las rodillas a nuestro pectoral. ¿Sería esto? 1, 2, 3, 4, 5. Sentir que vais a aliviar toda vuestra zona lumbar, la parte baja de la espalda. Aquí mis pies en el suelo, voy a volver a mi posición inicial. Coge el balón con mis manos y esta vez mis rodillas irán a mi derecha y mis brazos al lado opuesto, al lado izquierdo. Inspiro, expulsando el cabello. 1. Inspira, centro, expulsando el cabello. 2. 3. 4. 5. Y 6. Cogeremos aire. Vamos a tumbarnos sobre nuestro costado derecho y al expulsar, sube. Ok, voy a cambiar de posición para terminar la clase. Vais a acercar el balón en dirección a vuestro pectoral y abrir un poquito las manos de modo que vuestros hombros y los codos queden alineados, ¿vale? Un pelín más atrás para que lo podáis ver bien. Ahí. Ok, ¿vale? Bajo, relajo mi dorsal, mi cervical y ahora voy a activar mis glúteos y inspiramos y al expulsar extendemos los brazos. 1. Inspiro y bajo. Abro mi zona dorsal, expulso suelo. 2. Inspirando bajo. Expulse y alarga. 3. Y 4. Mantengo ahí, ¿vale? Yo voy a cambiar un poquito la posición de la colchoneta para que veáis cómo vamos terminando a hacer la zambullida. Vamos a hacer aquí. Ok. Ahí estamos bien. Perfecto. Mira, podéis llevar un poquito el balón así a vuestra pelvis si tenéis mucha dificultad, ¿está? Y desde aquí flexiono los brazos, extiendo mis piernas y ahora extensión de brazos. 1. Inspira. 2. Coja aire aquí, expulsiva. 1. Inspira, expulsa. 2. Inspira, expulsa. 3. Inspira, expulsa. 4. Inspira, expulsa. 5. Inspira.
última. 6. Ojo, podéis hacer también sin el balón, ¿vale? Pues sería esto. ¿Ok? Bien, desde aquí, flexionen las rodillas y vamos a acercar bien los glúteos a los talones. Si no llegáis, podéis tener ahí el balón, separar un poco las rodillas y alargar los brazos. Vas dirigido en el aire, así a la espalda, ¿vale? Cogéis aire, desde abajo y soltamos. Relaja los hombros. Ahora toma aire, articula la columna despacio, vaciando. Y ahí arriba. Perfecto. Relaja los hombros y vamos a probar a secar un poquito la oreja al hombro, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contracción abdominal entre las uñas y dedos. Vacío. Vuelve a inspirar. Expira. Inspira. Y al otro lado, expira. Una vez más. Toma. Bajo mis manos. Cojo el balón, apoyo en el suelo, vamos a empujar hacia atrás, intentando acercar los talones hacia el suelo. Relaja los demás en general, inspira, balón al centro y ahora expulsa, talones al suelo y alarga piernas, ¿vale? Mantener 4, 3, puedes mover, mira. Caderas, tirando un poquito de los isquiotibiales, relajando zona de la cintura, los glúteos. 3, estás cogiendo aire y vaciando. 2. Y 1. Flexiono mis rodillas, cojo aire y vamos subiendo lentamente, articulando la columna, vaciamos, vaciamos, vaciamos y vaciamos. Vale, acordaros, si notáis que es poco lo que han hecho, podéis volver a repetir la clase. O entonces, en lugar de hacer 6, hacer el doble. Las que hemos hecho 8, hacer 16, ¿vale? O 4 series de 8 en cada, que es demasiado. Ya sabéis que en pilates no es necesario estar haciendo tantas series seguidas. Lo más importante es que hagáis relajadamente, que estéis relajados de mente, que vuestro cuerpo termine con una buena actitud y buena satisfacción, ¿vale? Espero vernos pronto. Cuidaros, por favor, ¿vale? Os echo mucho de menos. Un beso. ¡Mua!